pues ya estamos de vuelta y para la siguiente charla contamos con Dani, el CTO de Naptip, que nos vendrá a explicar un poco cómo cambiar la visión que tenemos container-centric por algo más application-centric. Y nada más, Daniel, todo tuyo, el escenario. Vale, muy bien. Mucha suerte. Muchas gracias. Vale, bueno, pues nada, un poco la charla de hoy. Mi idea es contaros un poco de qué va esto del Open Application Model y por qué creo que es una buena idea el empezar a tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de desarrollar aplicaciones y a la hora de desplegar aplicaciones en Kubernetes. Y bueno, la charla básicamente la he organizado un poco en varias fases, ¿no? Primero vamos a ver cuáles son los problemas en los que yo creo que este tipo de estándar nos puede ayudar, qué es lo que estamos intentando resolver. Después vamos a pasar un poco a, bueno, qué es realmente el Open Application Model, qué hace, cuáles son las entidades que añadimos y cómo funcionan y se relacionan entre sí. Y luego, por último, vamos a ver una pequeña demo, ¿vale? Pero bueno, mi idea también es enfocarme un poco, sobre todo en la parte inicial, más en la demo, porque la demo al final siempre podemos ir, buscar los YAML y luego, una vez que sabemos un poco para qué queremos utilizarlos, es más fácil el cuadrarlos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a arrancar primero con ver un poco cuáles son los problemas que yo creo personalmente, vamos, que nos pueden ayudar este tipo de sistemas, ¿no? Aquí un poco, como comentamos al principio, la idea de toda esta charla, antes de empezar con problemas, es empezar a pensar en el concepto de aplicación, ¿vale? Aplicación como colección de servicios, componentes que queremos que hagan algo de forma conjunta, ¿vale? Entonces, bueno, si vemos el primer problema que podemos resolver con Open Application Model es justo lo que acabamos de decir, ¿no? ¿Cuál es el concepto de aplicación? El problema muchas veces que vemos cuando vamos a Kubernetes es que al final pues, estamos acostumbrados a crear pues, un deployment, un pod, un replica set, un service, un ingress, una serie de entidades que nos proporciona Kubernetes, pero que al final son entidades que son de muy bajo nivel, ¿no? Eso significa que sí, tenemos mucha potencia, pero muchas veces preguntas que deberían de ser fáciles o que nos llegan, sobre todo, tipo, mi aplicación está funcionando, se convierten en, bueno, en una pregunta muy compleja porque en Kubernetes no tenemos un soporte de aplicación por defecto, no hay una entidad que se llame aplicación y si nosotros desplegamos una colección de YAMLs que pueden ser pues N deployments, N servicios, en fin, multitud de entidades, al final lo que vemos es que si queremos saber si la aplicación está funcionando o no, pues nos vemos obligados básicamente a recorrernos toda esa serie de tipos de entidades, ver el estatus en el que están, ver qué está pasando, si están funcionando o no, y nosotros somos los encargados de consolidar esa información a nivel de aplicación, ¿no? Entonces, si añadimos una entidad nueva que se llame aplicación y que nos dé este tipo de propiedades, ¿no? Cosas como poder tener un estatus consolidado en base a todo lo que esté asociado a esa aplicación, nos sirve tanto para resolver este tipo de preguntas como incluso a la hora de hacer inventario, de cuando vamos y vemos qué está desplegado en un clúster, en un namespace, poder saber un poco de quién es qué, también nos ayuda, ¿no? Es una capa de abstracción que ponemos por encima y que además también está muy relacionada con el cambio, yo creo que estamos viendo a la hora de cómo vamos desarrollando aplicaciones, ¿no? Cada vez vemos que tenemos más contenedores, tenemos muchos más deployments, más componentes, más interrelaciones entre ellos. La parte del networking está complicándose bastante. Sí que ganamos cosas con cada uno de estos pasos, porque al final lo hacemos por eso, pero desde el punto de vista conceptual y para poder razonar sobre qué le pasa al sistema y qué estamos haciendo, pues bueno, la realidad es que estamos metiendo más complejidad y seguimos sin tener esa entidad por defecto, ¿no? Otro de los problemas que yo creo que estamos empezando a encontrar un poco es, al principio la gente hablaba de backend, frontend, luego full stack, complete lifecycle stack, developer, y estamos llegando a un punto donde realmente, si lo pensamos, cuando estamos en un equipo de desarrollo y queremos introducir a una persona nueva, a un nuevo miembro dentro de ese equipo, estamos viendo que poco a poco lo que estamos empezando a pedir es un full a la N stack developer, ¿no? Porque no solo tiene que saber de Golang o de Java, tiene que saber hacer sus contenedores, tiene que saber trabajar en Kubernetes, tiene que conocer el proveedor de cloud que estamos utilizando, tiene que conocer el mesh de networking que estamos utilizando y al final lo que está pasando un poco es que, bueno, estamos empezando a pedir una serie de perfiles que casi son como unicornios, ¿no? O sea, son muy difíciles. Lo que pasa es que aquí se pueden encontrar, pero claro, cuesta mucho encontrarlos, mantenerlos y muchas veces es un punto de entrada a poder utilizar la tecnología que no debería ser así, ¿no? Al final,
Kubernetes es una capa de abstracción que nos viene muy bien para todo el tema de infraestructura y de no tener que pensar en qué nodo específico se va a desplegar un contenedor en particular, un pod en particular, pero la realidad es que si hacemos un poco de reflexión, al menos yo personal, ¿no? Cuando quieres aprender Kubernetes te encuentras con un mar de entidades que es difícil al principio de entender y sobre todo que a medida que vas descubriendo más entidades te das cuenta de que hay muchas interrelaciones, muchos daños colaterales entre varias entidades que no están declarados de forma explícita, ¿no? Cuando empiezas a añadir policies por un lado, affinities por otro lado, reglas de networking por otro lado, parte de red, ¿no? De firewall por otro sitio, muchas veces esas entidades interaccionan entre sí, pero no está claro tampoco cómo lo hacen, ¿no? Con lo cual, yo creo que todo lo que podamos reducir la complejidad de acceso a poder utilizar Kubernetes de una forma más sencilla, pues bueno, hará al final que haya más gente que sea capaz de sentirse cómoda desarrollando aplicaciones, desplegándolas y disfrutando de un entorno que nos da mucha funcionalidad, pero sin tener que sufrir toda esta curva de aprendizaje que a veces, pues bueno, echa un poco para atrás, ¿no? Siguiente problema también que estamos empezando a ver, al menos nosotros desde Native, ¿no? Es un poco muchas veces cuando hablamos con la gente de Kubernetes tenemos esa impresión inicial de que, bueno, Kubernetes es un sistema, es una abstracción sobre la infraestructura y nos debería de dar un API que es estándar para todos sitios. Esto es verdad de cara hacia afuera, tenemos una API estándar, pero la realidad es que muchas de las entidades que nos proporcionan cosas, pues como un load balancer, como un ingress, este tipo de elementos, al final son dependientes del proveedor en el que estamos, ¿no? Entonces, cuando estoy desarrollando ese YAML para poder desplegar mi servicio, no solo tengo que pensar en cómo se hace en Kubernetes, sino cómo se hace en el Kubernetes en el flavor del el cloud provider concreto en el que estamos trabajando, ¿no? Y eso también yo creo que genera muchas veces fricción porque incluso a nivel de equipo, ¿no? Muchas veces hay gente que se puede sentir muy cómodo en un proveedor de cloud concreto y sabe de Kubernetes, llega a otro sitio y parece que tiene que aprender todo de nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que sigue un poco en la estrategia de cuantas más abstracciones podamos hacer para quitar este tipo de asperezas, pues mucho mejor, ¿no? También, ¿en qué nos puede ayudar tener un lenguaje de abstracción de aplicaciones? Pues cuando empezamos a ver también ahora empresas que empiezan a adoptar estrategias multicloud, ya sea por necesidades legales, que están operando en dos tipos de distintos, con leyes distintas, o por cobertura incluso a nivel mundial de, bueno, dónde estás distribuyendo tu servicio, ¿no? En qué zona del mundo, pues hay proveedores que incluso no tienen presencia y te ves obligado a ir a otro. Y sobre todo también yo creo que si conseguimos eliminar este tipo de asperezas, también empezamos a abrir la puerta a que migrarnos de un proveedor a otro no sea tan complicado, ¿vale? Esto está claro que cuando empezamos a utilizar herramientas que son propias, tenemos esa base de datos empotrada que está fuera de Kubernetes, de este proveedor, migrar de uno a otro no es trivial, pero al menos pensemos en que las entidades que sí que tengan sentido dentro de Kubernetes, si puedo migrar toda esa parte de un sitio a otro sin tener que preocuparme del proveedor en el que estoy, también abre la puerta a que si un proveedor nuevo me hace una oferta mejor, bueno, me pueda empezar a pensar si puedo hacer la migración, que hasta ahora normalmente cuando empiezas a hacer la cuenta, pues suele ser me gustaría hacerlo, pero es inviable en tiempo, dinero, esfuerzo o incluso aprendizaje, ¿no? También otro de los puntos yo creo importantes respecto a las diferencias que tenemos muchas veces en Kubernetes, ya no es solo porque nos estemos migrando de un proveedor de cloud a otro. Muchas veces lo que pasa es que vemos empresas donde desarrollamos aplicaciones en cloud, pero el despliegue de esa aplicación pueden ser despliegues on-premise en remoto, ¿vale? Porque sean máquinas que son sistemas embarcados o porque están desplegados pues, en fábricas o por la razón que sea, ¿no? Pero este tipo de abstracción también nos puede ayudar en estas diferencias a veces que vemos de, bueno, pues es cloud on-premise, aunque tengamos Kubernetes, por las mismas razones de antes, ¿no? De que estas entidades dependen, nos vemos muchas veces que nos echamos para atrás. Entonces, bueno, llegados a este punto vamos a ver un poco, vale, ¿qué es esto del Open Application Model? ¿Vale? Hasta aquí hemos visto cuáles son los problemas que estamos intentando abordar o qué problemas creo yo, mejor dicho, que nos puede ayudar a abordar. Vamos a ver un poco de qué va esto, ¿vale? Open Application Model es un lenguaje de especificación de aplicaciones, ¿vale? Al final estamos describiendo pues, una gramática dentro de este YAML y la idea es que sea agnóstico al proveedor de cloud que tenemos e incluso agnóstico al runtime que vamos a utilizar. Esto significa que
Idealmente, querríamos que este lenguaje nos sirva para describir una aplicación que podamos desplegar tanto en AWS como en Google Cloud, pero también queremos que tenga la posibilidad de que, bueno, ahora mismo estamos muy enfocados en la parte de Kubernetes. Si mañana hace falta otro runtime para, no sé, otro tipo de Kubernetes mínimo, empotrado, lo que sea, poder tener otro runtime que también traduzca entidades entre los dos, ¿vale? Os he dejado aquí el enlace un poco principal de OAM, que es este OAM.dev. Es importante resaltar que esto, la idea es que es un estándar para la definición de aplicaciones. Hay grandes proveedores de cloud que están involucrados en la propia concepción y que trabajan dentro de la comunidad. Es un estándar abierto y que probablemente este mes ya sea adoptado por la Cloud Native Computing Foundation, ¿vale? Tanto lo que es el estándar en sí, el proyecto pase a ser parte de los repos de la CNCF, tanto como el runtime que estamos utilizando ahora mismo, ¿no? Y sobre todo aquí un poco el punto de vista yo creo que cambia es, vamos a empezar a ver las cosas desde el punto de vista de aplicación y más desde el punto de vista de, vamos a decir, qué necesito y no cómo lo obtengo, ¿no? Si tengo la necesidad de que tengo un contenedor que expone una página web y quiero exponer eso al mundo exterior con un certificado, debería poder decir eso y que la capa de abstracción me genere la entidad concreta necesaria en el proveedor en el que esté, ¿vale? Entonces, bueno, por contaros un poco el timeline del proyecto en sí, es un proyecto joven, es que empezó pues a mitad más o menos del 2019, con lo que sea el primer commit de Inception de lo que se quiere hacer. Esto sale un poco de la parte de Microsoft y Alibaba. Se llega a crear un primer runtime que se llamaba Rudder en la primera versión, 0.1.0. Se empieza a trabajar un poquito con esto. Sale una siguiente versión, la 0.2.0, donde lo que estamos viendo es un poco una revisión de esas entidades que salen inicialmente. Veremos cuáles son. Y esto conlleva una serie de cambios, sobre todo a nivel de runtime, que dan lugar a la 0.2.1, ¿vale? Aquí un poco, por un lado os he dicho que la idea es que esto sea agnóstico al runtime incluso, pero obviamente estamos en una charla de Kubernetes y el razonamiento de esto es que, bueno, al final Kubernetes es el estándar de facto para desplegar estas aplicaciones ahora mismo y, por tanto, pues el primer runtime que existe para OAM y que se ha hecho, pues al final tenía como target Kubernetes, ¿no? Entonces, este OAM Kubernetes Runtime es el primero que sale destinado a Kubernetes y que utiliza pues el lenguaje clásico de estas cosas que es Golang, ¿vale? Rudder también iba para Kubernetes, estaba en Rust y, bueno, eso también provocó una serie de discusiones que no vienen aquí al caso. Llegados a 2021, lo que se ha estado haciendo ha sido trabajar un poco en lo que sería la evolución de estas entidades, ver un poco cómo se pueden refinar, cómo se puede mejorar y cómo se puede, al final, seguir reduciendo la complejidad de describir qué es una aplicación, ¿vale? Y ha dado lugar a la 0.3.0. Los ejemplos que os voy a poner yo y que vamos a ver están en la 0.2.1, básicamente porque 0.3.0 se ha cerrado, pues, estas semanas y el tag todavía no está publicado oficialmente, ¿no? Entonces, yo, bueno, voy a poner el último estable, ¿vale? Pero veréis que en las próximas semanas va a seguir la siguiente versión, ¿vale? Yo, personalmente, llevo involucrado con el proyecto, pues, digamos, desde la 0.2.1. Un poco después de que saliese 0.2.1, pues, empecé a interesarme y nosotros desde NACTI, pues, estamos intentando también colaborar en esta comunidad para aportar ideas y opiniones y os invito también a todos a que colaboréis, ¿vale? Al final, como todo este tipo de proyectos, hay reuniones cada 2 semanas en las que todo el mundo es bienvenido y puede también intentar aportar un poco su opinión para ver hacia dónde va el estándar y qué carencias, qué casos de uso no están soportados. Toda esta parte, pues, al final creo que es conveniente el ir trabajando en comunidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de cuáles son las entidades que añade OAM, ¿vale? Las entidades principales con las que vamos a trabajar son Application, Component, Scope y Trait, ¿vale? Con esto vamos a conseguir definir un poco cualquier tipo de aplicación, ¿vale? Como os podéis imaginar, Application será la entidad de mayor nivel, estará compuesta de una serie de components, ahora veremos un poco cuáles son las características, cuáles son las ventajas y en qué se diferencian, ¿no? De lo que puede ser un deployment clásico, por ejemplo. Y a este component podemos aplicarle tanto traits como scopes, que veremos un poco que son formas de extender lo que ya hace un componente específico, bueno, poder hacer, si queréis, una especie de Lego donde tengo una pieza que es el contenedor que ya he creado inicialmente
pero que cuando quiero instanciarlo puedo añadirle cierta funcionalidad en ese momento, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar a explicar esto un poco con componente, ¿vale? Porque al final es un poco lo que, bueno, lo más normal que nos preguntamos al principio, ¿vale? ¿Qué es un componente dentro de OAM? Pues un componente, la mejor forma de verlo, yo creo la más fácil es pensar que está asociado con un microservicio, ¿vale? Típicamente será, bueno, es algo parecido a un pod, ¿vale? En el sentido de que típicamente lo asociamos a un contenedor, pero obviamente podemos tener una lista de contenedores y tenemos sidecar para hacer cualquier tipo de, bueno, de funcionalidad según queramos hacerlo, ¿vale? Aquí a la derecha os he dejado un pequeño ejemplo, ¿vale? De elementos importantes. Veis que al final es un YAML que es muy parecido al de las entidades de Kubernetes. Esto se ha hecho a propósito, primero para facilitar crear el runtime y segundo porque al final, bueno, es un lenguaje que se puede entender en otro runtime también, ¿vale? Cosas interesantes, podéis ver que, bueno, en este caso el componente es WordPress, es el ejemplo que usaremos después para la demo. Los componentes se declaran con un tipo, en este caso este containerized workload lo que significa es este componente va a generar una serie de entidades, en este caso podéis pensar que esto genera un deployment por debajo, ¿vale? En el mundo Kubernetes. Se definen los distintos contenedores, ¿vale? Esto es muy similar a cómo definimos un pod, si queréis. Lo que pasa es que es una versión mucho más reducida. Y luego tiene cosas bastante útiles como, por ejemplo, poder parametrizar. Esto significa que a nivel de componente podemos definir una serie de parámetros, los que sea, de forma arbitraria aquí pues está definido el host, pero bueno, dependiendo de la aplicación podemos definir lo que nos haga falta. Perdón. Y lo bueno que tiene esto es que cuando vayamos a instanciar esta aplicación somos capaces también de poder parametrizar esto y decir, vale, quiero lanzar este componente, pero quiero cambiar la imagen, quiero cambiar la password por defecto, quiero cambiar el usuario, quiero cambiar lo que sea, ¿vale? Esto sería lo que nos definiría un componente. Después tenemos la parte de traits. Traits son básicamente mecanismos que utilizamos para extender la funcionalidad de un componente. Podéis pensar en esto como que puede generar, en el mundo Kubernetes, digamos, de forma equivalente, podría generar tanto sidecars, porque queramos, no sé, tener un trait que es capaz de exportar logs a otro sistema, por ejemplo, o puede generar entidades. En este caso, nosotros tenemos un trait para generar ingresos, en los que el usuario dice, pues, oye, quiero añadirle a este componente, como os decía antes, un ingreso, coge lo que expone el puerto 8080 y él ya por debajo se encarga de hacer, ¿vale? Como os podéis imaginar, al final, todo este tipo de entidades a la hora de implementarlo son básicamente CRDs y operadores. O sea, que en el fondo, digamos, cada trait está implementado pues con un operador, ¿vale? Pero vamos, la ventaja que tiene esto un poco es, lo que digo, podéis hacer composición a la hora de instanciar la aplicación y eso no implica que a nivel de componentes se haya tenido que predefinir al principio, ¿vale? Estos traits también es lo que nos da esta capacidad de que empecemos a abstraernos del proveedor de cloud que tenemos por debajo. En este caso, nosotros pedimos un ingreso, pero no estamos diciendo ni si va sobre Nginx o si va sobre GKE o si va sobre AWS. Estamos simplemente pidiendo como desarrolladores oye, yo quiero un ingreso, que sea el sistema el que decida cómo se proporciona esto, ¿vale? Aquí podemos pensar, obviamente, en que, bueno, si queremos configurarlo para nuestras necesidades, bueno, siempre podemos ir luego a ese operador y configurarlo para decirle, no, yo todos los ingresos quiero que se generen con Nginx, por ejemplo, ¿vale? Después llegaríamos al concepto de application, ¿vale? Al final, en este application lo que vamos a definir es cuáles son los componentes de los que al final se forma mi aplicación, cuáles son los parámetros que les voy a aplicar y cuáles son los traits que quiero ponerle a ese componente para instanciarlo, ¿vale? Aquí, siguiendo este ejemplo, aunque ya digo que luego lo veremos un poco más en detalle, veis que tenemos el mismo de WordPress, hemos puesto una serie de valores a los parámetros. Estos parámetros están definidos dentro de cada componente, ¿vale? Cada uno define los suyos y tienen valores por defectos que lo podemos dejar indicado también. Y luego queremos poner pues, una serie de traits. A nivel de traits, podéis pensar, ya digo, que nos vale para cosas como podría ser un ingreso, nos vale para cosas como podría ser añadir monitorización, login, auditoría, todo este tipo de cosas que al final implementamos tanto con operadores, creando CRDs,
como añadiendo sidecars, pues son bastante candidatos a traducirse como un thread, ¿vale? Después tendríamos scopes. Scopes son entidades que son muy similares, digamos, a los threads, pero nos permiten agrupar servicios. Por defecto están creados encontramos unos cuantos por defecto en el runtime, como puede ser el de health, pero obviamente podemos definir cualquiera de los nuestros, ¿vale? A la hora de aplicar esto, la única diferencia es que cuando tenemos ese application configuration, esa entidad de alto nivel, lo único que vamos a decir es este scope se aplica a este componente y este componente. Vale, perdonadme, no sé qué está pasando. Vale, vale, sí. Decía, tenemos la application configuration, ¿vale? Podemos aplicar una serie de scopes y en esos scopes lo que vamos a definir son cosas del tipo, por ejemplo, queremos tener un nivel más fino de control de granularidad para el estatus de varios servicios. O podríamos pensar en cosas como queremos aplicar una política de red que hace que este servicio y este solo se hablen entre ellos y no se vean con los demás. O queremos aplicar algún tipo de política, necesidad que necesitemos aplicarlo a varios componentes a la vez, ¿vale? Con esto conseguiríamos lo que nos dan los scopes. Con esto llegamos un poco al tema de lo que sería la demo, ¿vale? La demo que os he preparado es muy simple porque la idea es que se entienda, bueno, para qué sirve esto, más allá de poner una aplicación que sea muy compleja, ¿vale? Eso luego ya podemos ir trabajando sobre ello. Y es la clásica demo de vamos a desplegar WordPress y MySQL, ¿vale? Al final tenemos MySQL como base de datos, WordPress que será nuestro componente, veis que vamos a aplicar un ingress para poder exponerlo al mundo exterior y hemos creado un scope de health simplemente por el hecho de, bueno, de crear algo para que se vea cuál es la composición, ¿vale? Todo esto queda bajo la aplicación, digamos, MyWordPress y, bueno, es esto un poco lo que vamos a ver, ¿vale? Para enseñaros esto, lo voy a hacer con la plataforma que nosotros desarrollamos, que se llama Native, que básicamente lo que se compone es de, bueno, un playground. Podéis verlo como una forma fácil de obtener clústeres de Kubernetes. Esto lo que hace es que genera un namespace bajo demanda y hay una capa gratuita, o sea que podéis utilizarlo libremente, ¿vale? Luego pongo un enlace. Vamos a desplegar una aplicación, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, vamos a coger la aplicación esta de WordPress MySQL y vamos a desplegarlo. Aquí podéis ver que estamos desplegando básicamente lo mismo que os he comentado hasta ahora, ¿vale? Como esto tarda un rato en arrancar, os voy a enseñar un poco la pinta que tienen las entidades sin maquillar, ¿vale? Para la presentación, para que veáis un poco de qué va esto, ¿no? Al final vemos que aquí tenemos el componente de MySQL, el componente de WordPress, ¿vale? El ingress que hemos generado para poder exponer este servicio como un endpoint al exterior y luego podemos aplicarle, pues, distintos threads, distintos scopes, ¿vale? A nivel de componente, aquí podéis ver que esto es muy similar a cómo se describe, pues, básicamente un pod, ¿vale? Dentro de Kubernetes. Lo que pasa es que hay cosas que están reducidas, ¿vale? Y hay cosas nuevas, como os comentaba, como esto, ¿no? El poder parametrizar y decir, oye, cuando pongas la password, quiero que la pongas en todas estas variables de entorno y esto lo puedes parametrizar cuando lo lances, ¿vale? Vale, esto sigue arrancando, efecto demo on demand, genial. Vale, está lanzado por aquí y esto está lanzado. Vale, ahora veremos a ver cuándo nos quiere hacer caso nuestro amigo WordPress. Vale, mientras esto... Vale, justo ahora, ¿vale? Efecto demo 100%. Vale, ¿qué os iba a comentar? Esto, obviamente, la idea es que sea... Podéis ver aquí todas las aplicaciones, aunque nosotros con nuestra interfaz lo que hacemos es simplificar la forma de verlo y obtener toda la información. Podéis ver que todo esto está reflejado dentro del
de Kubernetes estándar, de forma estándar, ¿vale? Aquí veis todo lo que se ha generado, todo lo que está puesto y bueno, esto es un poco lo que tenía preparado para la demo, ¿no? Para animaros un poco, sobre todo animaros a ir, probarlo. Como habéis visto aquí, nosotros tenemos un pequeño catálogo, si queréis ver aplicaciones que ya están definidas para empezar a utilizarlo de pues, WordPress, TensorFlow, MySQL, Engines, del Drowio, lo que sea, ¿vale? Y vuelvo aquí a la presentación. A ver. Vale, no sé qué ha pasado. Perdonadme. Bueno, os dejaré el enlace, básicamente, para que podáis conectarlo y probarlo. Problemas del directo. Vale, dejadme un momento a ver si tengo aquí otro sitio. Vale, lo que comentaba, cualquier duda, cualquier cosa, si queréis charlar, podéis escribirme directamente al correo y si estáis interesados en probar este Namespace as a Service, podéis uniros con la cuenta de GitHub y tenéis un espacio gratuito que lo único que pasa es que cada 24 horas se cierran las aplicaciones que estén, pero podéis pedirlo tantas veces como queráis. Y con esto termino. Vale, pues muchísimas gracias, Daniel. Como vamos un poquito justos de tiempo, tenía un par de preguntas. La primera, sé que en Kubernetes hay un SIG, que es el SIG Applications. Sí. ¿OAM ha salido de allí? ¿Tiene algo que ver? ¿Está relacionado? Existe el SIG Application, lo que pasa es que es como una concepción, yo creo, anterior, ¿no? O sea, directamente no ha salido de ahí. SIG Application parece que se ha quedado un poco descolgado, aunque es verdad que está un poco integrado con la parte de GKE, si no recuerdo mal, que hay un marketplace que implementa eso. Pero al final se ha ido extendiendo, ¿no? O sea, OAM yo creo que está un poco más, ha seguido avanzando. La idea al final yo creo que es la misma de decir, necesitamos una entidad aplicación viene bien a mucha gente para poder razonar sobre qué está pasando en el sistema, hasta incluso hemos hablado a veces con clientes que el problema que tienen es un problema puro de inventario, es decir, no sabemos ni qué está desplegado, ¿no? Todo este tipo de problemáticas se benefician de eso, pero que yo sepa no está directamente relacionado con ese SIG Application. La idea es similar, pero han optado por vías distintas. Y el otro no ha seguido, que yo sepa, evolucionando. Sí que recuerdo que sacaron un CRD hace mucho tiempo que intentaba hacer este concepto, tenerlo como un objeto nativo de Kubernetes, pero sí que es verdad que se dejó de oír por esa manera. Igual entiendo que esto va un poco más... Bueno, sí que sí. No, ya digo, que yo sepa, el proyecto no ha continuado, ese sí, Application. Creo que hay una implementación, ya digo, creo que es GKE, que hay un marketplace de apps, que creo que el YAML por debajo sigue esa implementación, ¿vale? Un marketplace interno que tienen, pero que yo sepa no ha salido más allá. Y tampoco que yo sepa haya encontrado más comunidad o que se haya seguido hacia adelante trabajando ahí. Vale, entonces, por lo que entiendo, va un poco más en línea del network, el Service Mesh Interface, ¿no? Intentar hacer un estándar que defina, ¿no?, lo que es básico como un proyecto independiente. Igual que salió hace unos años con el... Aquí la idea un poco al final es eso, ¿no? Que es la idea de todo esto, un poco la lucha, ¿no? A nivel de comunidad, que es la parte difícil a veces, es más que sea para una solución 100% de Kubernetes, es que se pueda traducir a las entidades que necesitemos en Kubernetes y que el runtime genere lo que necesite generar, pero que mantenga una capa de abstracción en la que realmente que por debajo vayamos a tener Kubernetes o tengamos otra versión de Kubernetes o lo que salga en el futuro que nos genere una capa, una abstracción que nos permita mantener esa aplicación en el tiempo, ¿no? A ver, déjame que te ponga una frase a ver si es correcta y si no me lo dices tú. Sí. Entiendo que es un poco como intentar hacer un operador genérico para aplicaciones, ¿no? En vez de tener el operador de Postgres, el operador de MySQL, el operador de WordPress, me genero una entidad lo suficientemente genérica y abstracta para que pueda tener una aplicación
y hay un operador que sea nativo, que me despliegue lo que van a desplegar, pero de forma abstracta, no que tenga un operador para exactamente cada aplicación. Sí, yo creo que es un buen símil, ¿no? Al final aquí lo que queremos es, va a haber un operador, al final el runtime no deja de ser un operador, porque esto sigue siendo un CRD, ¿vale? En lo que va a coger es decir, vale, paseo esa aplicación, veo los componentes y lo que pasa es que al final te vas registrando, ¿no? Si quieres verlo así, en el que dices, oye, este trade, por ejemplo, pues el lenguaje me da soporte para especificar el trade que quieras, para extender la funcionalidad de ese componente. Si quiero un ingreso, quiero añadir login o quiero añadir monitorización, luego hay otro operador por debajo que lo implementará. Pero la capa por encima es una capa... Entiendo que está pensado para que sea modular, ¿no? Por si tienes que es un nuevo trade, para que tenga un nuevo backend, pues de una manera, lo puedes implementar y meterlo como de alguna fórmula. Tal cual. Ahora mismo, digamos, cuando tú te bajas el runtime por defecto, bueno, pues hay un par de trades que están implementados y un par de scopes, como he comentado, que están implementados, pero la idea es que luego tú puedas añadir los tuyos. Igual que nosotros estamos haciendo de, oye, quiero un ingreso porque quiero meterle ya el certificado, más X necesidades que quieras poner. Al final tú eso luego lo puedes componer. Entonces, tú puedes ir a un sistema y decir, ahora quiero añadir 2 trades más. Vale. El sistema, digamos, generará ese objeto y luego tú recibirás la llamada de, oye, se está generando un trade, encárgate de generar el CRD. Vamos, es un operador más. Pero sí, la idea es que puedas hacer este tipo de composición tanto para que añadas funcionalidad al sistema, digamos, llamémoslo al clúster en concreto, ¿no? Pero manteniendo un poco la capa esta de, digo, no, al final aquí lo importante es que podamos tener una forma de decir qué es lo que quiero añadir a mi aplicación y el cómo lo implemento, bueno, sigue la filosofía esta de operadores, ¿no? De que haya otra parte que me dé esa abstracción para hacerlo. Genial. Pues pinta muy bien. Y ya la última pregunta para cerrar. ¿Cómo ha sido tu experiencia como usuario? ¿Ves un proyecto, lo empiezas a consumir, ves que es muy interesante o te apasiona y dices, vale, pues voy a pasar de usuario a ser un maintainer o a ser un contribuidor y a participar un poco en el roadmap? ¿Cómo ha sido un poco tu experiencia? Si se nos puede explicar en 2 o 3 minutillos. Sí, no, a ver, mi experiencia en esto viene un poco de experiencias pasadas, donde yo creo que esta necesidad ya la habíamos identificado, pero en ese caso, bueno, era un sistema sobre Kubernetes, pero tenía otras particularidades, ¿no? Y quizá empezamos a abordar un poco en ese caso no había ni OAM, ni había este tipo de aplicaciones, pero sí estaba la necesidad de definir una aplicación, ¿no? Entonces, ya previamente me había enfrentado al hecho de cómo intento abstraerme para crear aplicaciones en Kubernetes pudiendo llamar la aplicación, ¿vale? Eso da el salto con, bueno, empezar a descubrir el proyecto por otros motivos y al final decir, oye, esto está cuadra con lo que ya habíamos pensado que, vamos, ya habíamos visto la necesidad y con algo que, si no de otra forma, lo íbamos a tener que hacer. Y al final el salto fue decir, bueno, vamos a ver cómo va la comunidad y yo creo que es una comunidad bastante buena que está empezando, es una comunidad que está empezando a abrirse, digamos, a que haya cada vez más actores y que cada vez participe más gente. Y de momento el cambio va bastante bien. De poder discutir y aportar ideas sobre, oye, pues yo veo la aplicación así, yo veo la responsabilidad de esta manera y no en este punto, ¿no? O sea, que monta la experiencia Genial, muy buena. Pues al final es eso un poco lo que intentamos transmitir con este evento, es decir, oye, que el open source permite esto, que tú pases de ser usuario, es decir, mira, tengo un problema, ¿por qué voy a reinventar la rueda? ¿Por qué voy a crear yet another proyecto que haga? Pues el único paso es mirarse en la web cuando es la call esta cada 2 semanas, unirse y presentarse y ya está. O sea, no hay mayor barrera de entrada, vamos. O sea, por eso digo que yo creo que ya sea en este caso o en cualquiera otro de estos SIG que están abiertos, ¿no? Porque los hay de todo, básicamente, al final el paso muchas veces es más fácil de lo que parece, ¿no? Es solo eso, es intentar colaborar. Sí, es que es un poco lo que... Muchas gracias por contar tu pérdida porque es decir eso. Solo tienes que darle clic a un enlace, te vas ahí, te presentas y ya está. Ya eres parte del proyecto sí, y adelante, pues. Si no te cuadra, no te interesa, bueno, pues moverte a otro, pero muchas veces se aprende mogollón, ya no solo del proyecto en el que estés involucrado, sino muchas veces, pues claro, todo esto se discute con casos de uso, con cosas que al final colateralmente vas enriqueciendo bastante información, ¿no? O sea que, vamos, yo creo que es un buen paso a veces el decir, oye, por unirse a una call de esta, y además ahora, si alguien es muy tímido, hay muchas de ellas que ya se están grabando también por política de la CNCF y todo este tipo de cosas así, o sea que también se pueden ver para que se vea que no pasa nada. Hay una agenda del día que se suele generar 2 horas antes del evento
y donde todo el mundo es bienvenido a poner cosas y tanto los repos como las call yo creo que son bastante buenas y recomendables muchas veces para decir, oye, si tienes esa duda de por qué a esta entidad le pasa esto, a veces simplemente puedes hacer una pregunta al final y tienes la respuesta del que lo ha creado o lo ha definido. Exacto, es que realmente es eso. Muchas gracias, Daniel, Ah, por mostrar al mundo, ¿no? que la ventana está ahí y que puedes hablar con verdaderos genios del ecosistema, simplemente como si estuvieras hablando en una charla por FaceTime o por cualquier videollamada. Así que muchas gracias por